Buen día, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras técnicas de conteo. Habíamos visto permutaciones, combinaciones. En especial, hoy vamos a continuar con permutaciones. Y si se acuerdan ustedes que ya habíamos visto una forma de cómo determinar las permutaciones, que no son más que cómo se forman o cómo construimos grupos de ciertos elementos a partir del total de elementos de un solo conjunto. Bien, ya habíamos visto la fórmula para determinar cómo se obtiene una permutación. Aquí tengo la fórmula, es n, que significa el total de elementos de mi conjunto. Y también tengo la letra r, que significa el número de elementos que yo debo de tomar del grupo para formar otros, por decirlo así, otros grupos pequeños. A eso se le llama permutación. Nuestra fórmula nos dice que para calcular las permutaciones sería en la calculadora obtener la opción de permutaciones. Si ustedes la ven, aquí se los voy a mostrar otra vez, a ver si la logran ver. Está muy difícil, está muy difícil. Pero por ahí ya les había pasado un instructivo para que ustedes vieran cómo se calculaban las permutaciones. Mediante, conociendo el valor de n, conociendo el valor de r, accedemos a la opción P, que es la P mayúscula de permutación, y entonces nosotros lográbamos obtener el número de permutaciones. En este caso vamos a ver una segunda forma que se llama obtención de las permutaciones, pero por factores. Y para eso nosotros vamos a utilizar esta fórmula que está aquí. Las permutaciones van a ser iguales a n, que en este caso viene siendo el número total de elementos que tiene el, el conjunto inicial, por decirlo así. Y va a ser multiplicado por un factor que se le va a restar a n menos 1, es otro factor. Este otro factor va a ser n menos 2. Y así hasta tener un último factor que nosotros lo vamos a obtener de esta forma. Este es nuestro último factor. Acuérdense, nosotros ya vamos a conocer cuánto vale la n, cuánto vale la r. Y haciendo esta aplicación, nosotros obtenemos nuestro factor, que es el que nos va a decir cuántos factores vamos a tener en cuenta para obtener el número de permutaciones por este método. Vamos a ver un ejemplo. Miren, aquí tengo. Dice que yo tengo nieve de 5 sabores. Ustedes imagínense los sabores, los que más les gusten. Pero yo debo de construir o formar o elaborar conos que tengan nada más dos sabores. La pregunta, ¿cuántas formas o cuántas permutaciones yo puedo hacer con esta cantidad de nieve de 5 sabores y quiero formar o construir conos de 2 sabores? La pregunta, ¿cuántas permutaciones puedo hacer? Bien, primero, es importante que ustedes deduzcan cuánto vale la n. En este caso, n es igual a 5, porque es los sabores que yo tengo. Pero quiero formar o quiero elaborar conos que nada más tengan 2 sabores. Entonces, la r es que los elementos que van a tener esos grupos que voy a estar formando. Entonces aquí le pongo un 2. Y aplicando este método de permutaciones mediante factores, vamos a aplicar la fórmula. Pues yo tengo mi número de permutaciones por medio de factores es esta fórmula, que no es otro caso más que poner, aquí vamos a poner 5 y 2. Y me dicen que yo debo de poner cuánto vale la n. Vamos a poner cuánto vale la n. La n vale 5, entonces voy a poner 5. Pero yo debo de multiplicarlos por uno o por otro factor. ¿Cómo los obtengo? ¿Cuántos debo de obtener? Para eso es muy importante que ustedes
lo primero que tienen que hacer es saber el último factor que va a estar aquí. Aquí es un factor, dos factores, pero hay que determinar el último factor. Este último factor vamos a determinarlo aquí de este lado. Y vamos a ponerle así. Último factor. Y lo calculamos de esta forma. N menos 1, N menos R más 1. Si sustituimos estos valores que tengo aquí de N igual a 5 y R igual a 2, obtenemos esto. 5 menos 2 más 1. ¿Cuánto nos da? 5 menos 2 son 3, más 1 me da 4. Entonces, el último factor que vendría siendo este que está aquí, entonces, fíjense, si a n le quito 1, ¿cuánto me queda? Me quedan 4. Entonces, aquí iría 4 y sería el último, porque ya de mí ya no puedo hacer más, porque así me lo dice mi fórmula. Entonces, yo digo, el número de permutaciones de 5,2 que me están pidiendo en este ejemplo sería multiplicar 5 por 4, 20. Ese sería mi número de permutaciones. Si yo aplico mi primera forma, deben de ser el mismo número de permutaciones. Vamos a ver. Mi primera forma de calcular las permutaciones me dice que es NPR. Y vamos a decir que es 5 permutaciones 2. Y si ustedes hacen su cálculo en la calculadora, así como yo en este momento, le pongo 5, Shift, busco la tecla donde diga NPR, le doy, le tecleo, y después pongo la tecla número 2, y después el igual, y me marca 20. Aquí estoy comprobando que de esta forma y de esta otra forma también me da 20. ¿Sí? Vamos a continuar con otro ejemplo para que quede más claro esto, ¿sí? Bien, vamos a continuar con otro ejemplo, con nuestro segundo ejemplo, para aplicar la fórmula de permutaciones por medio de factores. Aquí tengo el ejemplo. Se dice que yo tengo un conjunto de 10 letras. En este caso, n es igual a ¿cuánto? A 10. Entonces, aquí decimos que n es igual a 10. Quiero formar grupos que tengan 6 letras. De ese conjunto inicial que tiene 10, yo voy a tomar 6 para estar formando grupos. Entonces digo que R es igual a ¿qué? A 6. Y me piden de cuántas formas o cuántas permutaciones puedo yo obtener con esta información. Bien, vamos a utilizar nuestra fórmula, pero acuérdense que esta fórmula me pide que haga una multiplicación de factores. Entonces yo quiero saber cuántos factores son. Bien, para eso, acuérdense, vamos a determinar primero cuántos factores o cuál es el último factor. El último factor se calcula así. N menos R más 1. Calcular, estoy calculando el último factor. Ahorita lo veis por qué. Sustituyendo nuestros datos, decimos que N vale 10. Le voy a restar R. R vale 6. A esta diferencia le voy a sumar el 1. Y no queda otra cosa más que 10 menos 6, 4. Más 1, 5. Entonces, 5 es el último factor que yo voy a utilizar en mi fórmula para obtener las permutaciones por factores, ¿sí? Entonces, este sería mi último factor. Y ahora sí, sabiendo cuántos factores voy a tener, aplico la fórmula. Y la fórmula me dice las permutaciones de 10, porque así me lo dice, de 10, que es mi total de elementos del conjunto, y de 6, que son
los elementos que van a tener esos grupos que estoy formando va a ser igual a ¿qué? A n, así me lo dice mi fórmula, aquí lo ven, n en este caso sería 10. Va a estar multiplicado por el siguiente factor que es 10 menos 1, 10 menos 1, porque es n menos 1, entonces sería 10 menos 1, sería 9. Como aquí tengo más factores, no sé hasta cuántos voy a llegar. Tengo que llegar hasta el 5. ¿Sí? Bien. El siguiente factor sería n menos 2, o sea, sería 10 menos 2, 8. Vamos bien. Aquí tengo ya tres factores, 1, 2, 3. Vamos a ver el siguiente. Sería, si seguimos la secuencia, sería n menos 3. Sería 10 menos 3, 7. Y el siguiente factor, ¿cuál sería? Sería n menos 4, ¿sí? ¿Cuánto sería? Sería 6. No tenemos todavía el último factor, pero sí lo podemos saber que sería 5. Por eso lo obtuvimos al inicio, para saber hasta dónde íbamos a llegar. Ya tengo mi fórmula compuesta. Lo único que me queda es multiplicar. Fíjense todo lo que nos va a dar, ¿eh? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores. Vamos a hacer la multiplicación. Bien, voy a poner un poquito de pausa. Bien, ya hicimos nuestra multiplicación. Ya multiplicamos 10 por 9, por 8, por 7, por 6 y por 5. Este 5, acuérdense que fue el último factor. Hasta ahí tenemos que llegar. Así me lo dice en nuestras fórmulas. El resultado de cuántas permutaciones se obtienen con esta información son de 151.200 permutaciones. Son muchas, pero así está, así es el dato que nos arroja esta segunda forma. Vamos a ver si es cierto, vamos a comprobar si sale igual como nuestra primera forma. Entonces nuestra primera forma, acuérdense que dice que es NPR, que no es otra cosa más que 10 nuestras permutaciones y 6. Si nosotros vamos a nuestra calculadora y le ponemos 10, shift, buscamos la fórmula de NPR, le ponemos un 2, un 6, y luego después le ponemos el igual y nos debe de dar 151.200. Ahí estamos diciendo que tanto nuestra primera forma como nuestra segunda forma nos dan el mismo resultado. Bien, este fue el método de número de permutaciones mediante factores. Bien, continuamos con otra técnica de conteo. Gracias. Bien, vamos a continuar con una tercera técnica de conteo. En este caso se llama escogencia múltiple. Lo vamos a ver aquí. Tercera técnica de conteo que se llama escogencia múltiple. Escogencia múltiple. No es otra cosa más que tiene como característica principal que en este tipo de técnica sí se permite que existan repeticiones de elementos en los grupos formados. En las anteriores, en las combinaciones y en las permutaciones, los elementos que estaban en un grupo podían estar en diferente posición, pero no se podía repetir. No podía estar dos veces el 1, dos veces el A. No. Ahora en esta técnica sí se puede. Esa es su característica principal, que sí se permite la repetición de elementos en un mismo grupo. ¿Cómo la calculamos? Nosotros utilizamos ahora esta expresión n minúscula, m mayúscula, para saber y determinar que se trata de la técnica de escogencia múltiple. Y r, y va a ser igual a qué? A que nuestra n, que vendría siendo el total de elementos de un conjunto principal, elevado a la potencia r. ¿Cuánto vale r? Acuérdense que r es la cantidad de elementos que nosotros tomamos para formar otros grupos a partir de uno solo. Bien, vamos a ver un ejemplo rápidamente. Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula. Dice
Yo tengo un conjunto de 8 números. Ese es mi conjunto inicial. Entonces en ese momento yo digo que n, ¿cuánto vale? Vale 8. Y quiero formar grupos de 3 números. Entonces, ¿cuánto vale la R? La R vale 3. Cuando no nos dicen ninguna restricción y nos dicen la palabra se permiten las repeticiones, en este caso yo elijo que la técnica de conteo es esta, de escogencia múltiple. Entonces, con estos dos datos y con esta característica que me están diciendo, yo aplico la fórmula. ¿Y qué sería? Sería el número de grupos que yo puedo formar, en este caso, sería, si aquí pondríamos 8M3, que no es otra cosa más que poner la N. ¿Cuánto vale la N? 8. Entonces vamos a poner 8. ¿Cuánto vale la R? La R vale 3. Entonces ponemos 3. Y ustedes en su calculadora o en su celular allí no hacen otra cosa más que poner 8 elevado a la tercera potencia y le dan un igual y me da 512. Significa que yo puedo formar 512 grupos de 3 elementos a partir de un solo grupo de 8. ¿Quedó claro? Bien, continuamos con otro ejemplo para que quede más entendible esto. Gracias. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo de cómo le hago para obtener el número de formas de este método que se llama escogencia múltiple. Vamos a ver el ejemplo. Me dice que existen 6 medios de transporte para viajar a otra ciudad. Me dicen que yo solo puedo utilizar 4 medios. De ese total de 6 medios de transporte para viajar a otra ciudad, yo puedo solamente utilizar 4. La pregunta, ¿de cuántas formas puedo hacer un viaje si puedo repetir los medios de transporte? Otra vez, vamos a utilizar nuestra lógica, que es, primero, ¿cuánto vale n? Lo necesito. Entonces, n es el total de elementos de nuestro primer conjunto. Entonces, si ponemos n es igual a los 6 medios o formas de transporte, y a mí solo se me va a permitir utilizar 4. Pero también me dan la opción de que puedo repetir cualquiera de esos medios. Entonces yo digo que R es igual a 4. Con esta información vengo y utilizo mi fórmula de la técnica de conteo de escogencia múltiple, que no es otra cosa más que poner M mayúscula, R. Y me dice que debo de poner la N como base. Entonces sería 6 elevado a la potencia R, en este caso R vale 4. Y realizo mi operación y me da un resultado de 1296. 1296. 1296 formas de viajar a otra ciudad. Que es el dato que me están pidiendo. Muy bien. Gracias. Hasta pronto.